Me llamo José Miguel y hoy os traigo un vídeo de cómo crear y configurar un RAID desde Windows y Linux. Lo primero es saber qué es un RAID. Un RAID es un conjunto de discos duros compatibles por hardware y software para que dependan unos de otros. Tipos de RAID hay muchos, pero yo voy a explicar el RAID 1, que se utilizan normalmente dos discos duros en los que la información se copia exactamente igual tanto en uno como en el otro, para que si uno de los dos falla, no perdamos la información. Bien, ahora procederemos a explicar la creación del RAID 1 en Windows. Para crear un RAID 1 en Windows necesitaremos una máquina que tenga más de un disco. Yo he creado una máquina virtual en la que he configurado 3 discos duros, uno en el que tengo un sistema operativo y 2 discos duros limpios en los que son de 1 GB. Bien, abrimos la máquina y para crear el RAID 1 nos iremos a Administración de equipo, Inicio Administración de equipo, Administración de discos, y aquí veremos los 2 discos duros los que no tenemos asignado nada. Daremos clic derecho encima de cualquiera uno de los dos y elegiremos nuevo volumen reflejado. Se nos abrirá un asistente en el que pulsaremos siguiente. Elegiremos los 2 discos duros o 3, porque puedes crear RAID 1, puedes crearlo con muchos discos duros. Da igual, simplemente vas a copiar lo mismo en todos los discos. Pulsaremos siguiente, elegiremos la letra a la que le asignaremos, el formato que le vayamos a dar y la etiqueta. Yo, por ejemplo, la etiqueta le voy a poner RAID 1 y finalizaremos. Pulsaremos sí. Y empezarán a crearse empezará a crear el RAID 1. Se está dando formato. Y se abrirá como una letra. Aquí está. Bien, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a crear aquí una carpeta que llamemos hola mismo. Y voy a retirar uno de los discos para posteriormente ver si podemos acceder a esa carpeta. Una vez reiniciada la máquina, tendremos que volver a ir a Inicio, Administración de equipo. Aquí iremos a Administración de discos. Y como veis, como falta un disco, nos da aquí un aviso en el que falta un disco. Pero como tenemos hecho un RAID y uno de los discos sigue activo, si nos vamos a equipo, podremos seguir viendo esta unidad E, en la que seguiremos teniendo esta carpeta, con lo que no hemos perdido los datos. Si se nos perdiese el disco que tenemos activo, sí se nos borraría esta carpeta, con lo que es recomendable que cuanto antes volvamos a poner activo el disco que hemos quitado. Y esto sería todo en Windows. Ahora pasaremos a explicarlo en Linux. Para la creación del RAID 1 en Linux, vamos a crear una máquina virtual con la siguiente configuración. En almacenamiento tendremos un disco duro en el que tendremos el sistema operativo y 3 discos duros vacíos de 1 GB. ¿Por qué tengo 3 discos duros? Y cuando hemos creado el RAID 1 en Linux hemos utilizado 2. Porque en Linux se puede configurar un tercer disco como reserva, por si uno de los 2 discos falla. Una vez configurada, encenderemos la máquina virtual y nos loguearemos como usuario. Luego nos loguearemos como root, puesto que el comando que vamos a utilizar es el siguiente, es mdadm. Este comando necesita los privilegios del root. Si no tenemos instalado este comando, es tan simple como hacer un apt install mdadm y lo instalará. Yo no lo voy a ejecutar porque ya lo tengo instalado. Lo primero que haremos es hacer un lsblk que sirve para listar los discos que tenemos. Como veis, tengo el SDA en el que tengo la partición del sistema, luego SDB, que es el primer disco, SDC y SDD, que ahí tengo los 3 discos en los que vamos a utilizar. Lo primero vamos a crear el RAID 1. Para ello utilizaremos el comando que hemos mencionado posteriormente, con la opción "-create". Aquí elegiremos el nombre del RAID que vamos a utilizar,
Yo lo voy a llamar MD1. Luego, tenemos que elegir también la opción del level. Como dijimos al principio del vídeo, existen muchos tipos de RAID. Con lo que aquí elegiremos el tipo. Yo voy a hacer un RAID 1, así que elegiremos el 1. Y luego tendremos que utilizar la opción RAID menos device. Y esta opción sirve para nombrar el número de discos y cuáles van a ser los que vamos a utilizar para crear el RAID 2, el RAID 1. Utilizaremos 2 discos, ¿vale? Y vamos a utilizar los siguientes discos. Utilizaremos SDB y también utilizaremos SDC. Ejecutaremos, le daremos a continuar, sí, y creará el disco. Esto hay que darle formato. Como yo quiero darle formato al disco entero que hemos creado, directamente voy a dar formato a MD1. Pero si quisiésemos hacer particiones, tendríamos que utilizar alguna herramienta como el FDI para crear las particiones. Bien, vamos a darle formato con mksfs. Punto. Vamos a darle un S4 y ahora vamos a elegir la partición MD1, la partición o el disco. Yo lo voy a hacer solo un disco. Le daremos así y ya estaría formateado. Bien, lo siguiente que haremos será montarlo porque necesitaremos meter información dentro. Para montarlo utilizaremos el comando mount /dev md1, que es como se llama nuestro RAID, y lo montaremos por ejemplo en el MNT. Aquí en la segunda opción elegiremos la opción donde queremos montarlo. Da igual a donde lo queráis montar. Una vez montado nos desplazaremos a ese directorio mdt y ahora mismo estaríamos aquí dentro del disco. Estos discos tenían información dentro llamada name e info. Podemos crear y escribir aquí toda la información que queramos, como un fichero hola, etcétera. Bien, esta información está duplicada en los dos discos. Una vez que hemos creado el RAID, vamos a comprobar qué pasa si uno de los discos falla. Antes deberemos saber cómo ver las cosas que tiene el RAID. Para eso podemos visualizar dos ficheros o visualizar el fichero proc md stat, en el que nos dice que tenemos el MDA1 con activos dos discos que nos lo enseña, el SDC y el SDB, y nos pone que tenemos 2 de 2 y 2 U. El número de U significa el número de discos que están utilizándose. Bien, también podemos visualizar esta información utilizando el comando mdadm /detail y dev md1. Como veis, aquí nos dice, pues, como cuando se creó, los discos que están activos, los discos trabajando, los discos que han fallado, los discos que están los discos que hemos configurado de reserva. Bien, vamos ahora a proceder a hacer que un disco falle. ¿Cómo hacemos eso? Utilizaremos el comando amd /file, elegiremos el RAID md1 y el disco que vayamos a utilizar. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar pues el D, ¿no? El B. Pues SDB. Bien, esto hará que dé una señal como de fallo. Y si miramos los ficheros que antes hemos dicho, veremos que al lado de SDB tenemos una F de file y que una de las U ha desaparecido, con lo que está incompleto. Podemos seguir teniendo acceso a la información, pero si fallase ese disco ya perderíamos la información, con lo que hay que reemplazarlo lo más rápido posible. Además, el sistema manda una especie de aviso al usuario. Si nos salimos de root, nos saldrá un aviso de que tenemos un correo en /mail usuario. Si visualizamos ese correo, yendo al directorio que nos dicen,
nos está diciendo pues lo que hemos visto con lo otro, que hay un disco en el que nos ha fallado. Entonces se puede configurar para que te mande un correo a una dirección y te avise cada vez que falla un disco. Pero eso no lo veremos en el tutorial de hoy. Nos volvemos a loguear como superusuario y vamos a volver a reparar el disco. ¿Cómo haremos eso? Lo primero que tendremos que hacer es eliminar el disco que ha fallado. Para eso, mdad remove, elegiremos el RAID y una vez elegido el RAID, elegiremos el disco duro que ha sido fallado, en este caso es el SDB. Ha sido removido el disco. Cuando ejecutemos este comando ya no lo veremos, pero nos seguirá diciendo de que nos falta una U. Así que tendremos que añadir otro disco. Yo, como realmente no se ha dañado ese disco, voy a volver a añadir el mismo disco. Lo que pasa que si el disco hubiese sido dañado de verdad, tendríamos que retirarlo y volver a meter otro. Para ello utilizaremos otra vez el comando mdadm con la opción add, elegiremos el RAID, dev md1 y luego elegiremos el disco que queremos añadir. Por ejemplo, SDB, que es el que habíamos quitado. Una vez añadimos, si vamos rápido aquí, veremos una rayita en lo que nos enseña el proceso en el que se está copiando la información del SDC al SDB. Como veis, ahora mismo acabamos de recuperar esa U que habíamos perdido. Bien. Pero claro, tenemos que estar aquí activos para cambiar el disco. Eso no es rentable en un servidor porque en ese tiempo puede haber un fallo o cualquier cosa. Entonces, vamos a aprender a configurar un tercer disco en el que lo tengamos de reserva. Y diréis, ¿por qué tenemos el tercer disco de reserva y no lo tenemos directamente metido como un RAID de 3? Cuando el disco está en reserva, el disco no está trabajando, con lo que no se puede degradar o se degrada de una forma más lenta. Bien, vamos a añadirlo de la siguiente forma. Como ya le habíamos dicho de que el RAID solamente puede ser de 2 discos, vamos a añadirle un tercer disco y automáticamente lo pondrá en reserva. Lo añadiremos con el mismo comando que hemos añadido antes. Pero en vez de poner SDB, vamos a poner SDD, que es el tercer disco que habíamos creado. Ejecutaremos y habrá añadido. Si nos vamos ahora al CAD-PROD, veremos que tenemos 3 discos, que sigue habiendo 2U y que en SDD tenemos a la derecha una señal de S de que este disco está esperando a que uno de los 2 discos falle para entrar. Si hacemos ahora la prueba, solo tendríamos que eliminar un disco, como ya hemos visto, file, un disco fallase. Por ejemplo, vamos a hacer md1, vamos a hacer que el disco falle, antes ha fallado el B, vamos a hacer que falle el C, SDC, hace que falle y si vamos rápidamente ya automáticamente se está copiando y está entrando en acción el disco SDD. Bueno, pues esto sería todo con la configuración del RAID 1 de Windows, o sea, de Linux. Bueno, y esta ha sido toda la explicación de cómo crear y configurar el RAID 1 tanto en Windows como Linux. Espero que os haya servido y nos veremos en el próximo vídeo.